Hola, ya estamos en la lección 3, análisis raster y modelo digital del terreno. Ya habéis superado el ecuador del curso y ya prácticamente sois unos expertos giseros en Quantum GIS, en cambio climático y desastres naturales. En esta lección nos vamos a centrar con el mundo raster, en contraposición del mundo vectorial que hemos venido viendo hasta ahora. Este es el guión de esta lección. En primer lugar vamos a hacer una introducción en la que explicaremos exactamente en qué consiste un formato raster, aunque intuitivamente todos lo sepáis porque todos sabéis lo que son las ortofotografías o fotos aéreas georreferenciadas, que será la sesión 2. En la sesión 3 vamos a trabajar con imágenes satélite, que también todos estáis hartos de verlas. Vamos a entender la diferencia entre una imagen satélite normal y una radar. Vamos a trabajar en la sesión 4 con modelos digitales del terreno. Vamos a entender cómo se elaboran y para qué nos pueden servir. En el 3.5 veremos el análisis práctico, el deslizamiento de ladera en masa en condiciones de humedad, como el que ha acontecido desgraciadamente hace apenas unos días en Sri Lanka, en la que de momento llevamos ya 100 muertos y 300 desaparecidos, en lo que vamos a estudiar las causas, el porqué y cómo podemos trabajar con este tipo de riesgos o ya desastres, como es este caso, en formatos raster. Así que empezamos ya con la introducción al formato raster. Bien, ya estamos en la introducción al formato raster. Aquí vamos a entender qué es exactamente esto del formato raster, aunque todos lo sepamos de manera intuitiva. Vamos a definir una capa raster y vamos a ver los componentes de un archivo raster, que sería la matriz, esa pantalla pixelada que nos da las celdas. Vamos a ver dónde está la información geométrica de dónde está en el mundo y cuántas columnas y filas tiene, que sería la resolución y otros valores, y vamos a ver las tablas de colores, cómo representarlas y los identificadores numéricos que vienen a ser la leyenda. Tenemos que cambiar el concepto de lo que hemos visto hasta ahora en vectorial y pasarlo al concepto raster. Para ello, nada mejor que este gráfico. En este gráfico vemos cómo en el vector teníamos una serie de líneas o polígonos o puntos. Cada uno de ellos contenía la información referente a sí mismo. Si yo soy un río, soy una entidad lineal y tengo información de mí mismo, cuánto mido, cómo me llamo, si tengo truchas, si no tengo truchas, si estoy protegido, si soy Ramsar o no soy Ramsar, etc. La información que quisiéramos referenciarle. En el caso del raster, lo que tenemos es la imagen dividida por un mallazo, una malla que obtenemos distintas celdas. Viene a ser como los píxeles a la fotografía. Cada celda contiene información de sí misma, pero está completamente desvinculada con la de sus vecinas, excepto porque ellas saben que están situadas de manera correlativa, porque existe un código que así las ordena, pero no tienen el concepto de somos un río. Cada celda sabe que por ella pasa un río, y si se le pregunta ¿por ti pasa un río?, sabrá decir sí o no, pero no sabrá nada más. Vamos a entender lo que es la matriz. La matriz en un archivo raster viene a ser la imagen que tenemos, pero en lugar de tener como un vectorial un polígono, otro polígono y otro polígono, como en el caso de la primera imagen, lo que tenemos es una malla resultante de la cual hay n celdas. Cada una de las celdas cae sobre uno de los polígonos que teníamos en el formato vectorial. Al caer en ese polígono, recibe directamente por transfusión el valor que tenía en vectorial. Si cae sobre un polígono 1, esa celda se llamará 1. De este modo, tenemos celdas 1, celdas 2 y celdas 3. Esto es en el caso que proceda de un archivo vectorial, lo que le llamamos rasterización de un archivo vectorial. En el supuesto que proceda de una foto aérea, tenemos, como en el caso de las fotos, un número perteneciente a un color, por ejemplo, a partir del cual podemos interpretar que determinado color es el mar, determinado color es una capa forestal. En el supuesto de las imágenes satélites, lo que tenemos es una longitud de onda, un porcentaje de longitud de onda reflejada respecto a la emitida,
en el caso de los radares, que nos permite, por ejemplo, obtener datos de estrés hídrico. Lo que es importante en cuanto a la matriz es que está formada por un número n de celdas que procede de las columnas por las filas, y que cada una de las celdas ostenta un valor. Este valor de las celdas pueden ser valores cuantitativos, valores cualitativos o valores únicos. Los valores cuantitativos son aquellos que proceden de un valor que tiene del 0, un rango de valores del 0 al x, y que podemos representar con rampas de colores ascendentes o descendentes. Esto sería el típico ejemplo de un raster con valores cuantitativos, que es cuando representamos el valor z, el valor de altura. Tenemos la rampa convencional, que sería desde el azul hasta el blanco, pasando por el verde, el marrón flojo, marrón oscuro y a blanco para las cimas más elevadas, que representaría la nieve. Los valores cualitativos son no de rampas de ascendentes o descendentes de valores, sino simplemente nos dicen si la masa 1 es un litosol o xerosoles cálcicos o xerosoles petrocálcicos. Y los valores únicos son valores que están ligados a entidades preexistentes, por ejemplo, pueblos. El nombre de un pueblo no es una categoría, sino que es un nombre propio. Y si queremos rasterizar un mapa vectorial en el cual tenemos una población que recibe determinado nombre, lo que vamos a hacer es crear unos identificadores en las celdas rasters que nos lo relacionan con ese nombre. También tenemos que tener en cuenta en la matriz que pueden haber valores null o máscara. Eso se utiliza cuando solo se quiere representar una porción del territorio, por ejemplo, y tenemos un polígono que sería procedente de vectorial, que sería lo que queremos representar. Todo lo que quede fuera de ese polígono le vamos a llamar null, y de esta manera no se va a representar cuando apliquemos las tablas de color. En cuanto a la información geométrica de los rasters, tenemos por un lado el número de columnas, el número de filas, tenemos las coordenadas de las esquinas que siempre vienen dentro del formato raster y la resolución de la celda. En cuanto a las tablas de colores, tenemos dentro de Quantum GIS y de todos los softwares de GIS, tenemos muchas posibilidades a la hora de aplicar tablas de colores, en función de si son cualitativas, cuantitativas o identificadores de entidades. Los identificadores numéricos viene a ser la leyenda vectorial, que es lo que hemos visto antes. Tenemos que explicar siempre qué significa que un píxel sea de color azul en alturas o que sea verde en coberturas forestales o en mapas de usos. Y esto son los componentes de una imagen raster. Ahora vamos a ir una por una a las fotos, las imágenes y los modelos digitales del terreno. Bienvenidos al canal de videos de comohacerpar.com. En el video de hoy explicaremos qué son los gráficos vectoriales. Los gráficos vectoriales son imágenes formadas por figuras geométricas independientes, tales como segmentos, polígonos, arcos, etc. A su vez, cada uno de ellos está definido por diferentes atributos matemáticos, como ser, forma, posición, color, etc. Por ejemplo, un cuadrado de color queda definido por la posición de su centro, el color de relleno y el grosor de sus líneas. Este formato de imagen es completamente diferente del formato de las imágenes de mapa de bits, ya que estas están formadas por píxeles. La idea original del uso de los gráficos vectoriales es la de poder ampliar o reducir la imagen sin perder la calidad que sufren las imágenes de mapa de bits. Para poder crear un gráfico vectorial, utilizamos la herramienta llamada mano alzada. Podemos acceder a esta herramienta mediante el icono ubicado en la barra de herramientas o bien presionando la tecla F5 de nuestro teclado. A continuación, procedemos a crear el punto o vértice donde dará comienzo a la línea o segmento que deseamos crear mediante un clic del botón izquierdo del mouse sobre el área de trabajo. A continuación, movemos el mouse hasta la posición deseada y veremos cómo se va creando la línea o segmento. Para darle fin, hacemos otro clic con el botón izquierdo del mouse. Cabe destacar que Corel define a los vértices de la línea como nodos. Por consiguiente, si acercamos el puntero del mouse
Sobre uno de los vértices se podrá observar, como se muestra en el texto azul, que estamos posicionados sobre un nodo de la línea trazada. Por defecto, Corel activa una opción que permite encajar cualquier objeto creado a un objeto ya existente. Si esta opción no está activada, puede habilitarla desde la función encajar en, que se encuentra en la barra de herramientas debajo del menú de Corel. Para seguir creando más líneas, simplemente aplicamos el mismo procedimiento, y si deseamos que las líneas sean contiguas, solo hay que posicionar el cursor del mouse sobre uno de los nodos para continuar la línea desde esta posición. Si en algún momento los nodos de las líneas definidas no están conectadas, podemos corregir esto mediante el uso de la herramienta Forma que se encuentra en la barra de herramientas o bien presionando la tecla F10 del teclado. Notará que el cursor del mouse cambiará de forma, reflejando así el tipo de herramienta que se está utilizando. Una vez seleccionada la herramienta, nos posicionamos con el puntero del mouse sobre el nodo que deseamos corregir. Luego, mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse sobre el nodo seleccionado para luego reubicarlo. Al aproximar el nodo seleccionado cerca del nodo que deseamos conectar, Corel realiza la conexión de forma automática. Con esta misma herramienta podremos modificar cualquier nodo que deseemos. De la misma manera, también se pueden modificar los segmentos o grupos de nodos seleccionados. Para mover un segmento, lo seleccionamos y mantenemos apretado el botón izquierdo del mouse mientras lo reubicamos. Para seleccionar múltiples nodos, trazamos un recuadro sobre los nodos deseados, luego, manteniendo apretado el botón izquierdo del mouse, podremos reubicarlos a gusto. También podemos definir el color del relleno del gráfico vectorial, siempre y cuando el gráfico contenga todos sus nodos conectados. Para esto, primero nos aseguramos de tener seleccionado el gráfico vectorial. Luego nos dirigimos a la paleta de colores y desde allí seleccionamos el color del relleno con el botón izquierdo del mouse. Para poder cambiar el color del contorno, lo hacemos mediante el botón derecho del mouse sobre el color deseado. Por último, podemos definir el grosor de la línea del contorno. Nuevamente, nos aseguramos de tener seleccionado el gráfico vectorial y luego utilizamos la opción pluma del contorno o bien presionamos la tecla F12 en el teclado para poder acceder al cuadro de diálogos donde podremos definir el tamaño de la línea. Y de esta manera tendremos nuestro propio gráfico vectorial, el cual puede ser manipulado de forma tal que no pierda calidad ante cualquier modificación. Si te gustó este video, te invitamos a dar clic en me gusta y a compartirlo. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o redes sociales y visitarnos en comohacerpara.com.